Abdón para Siempre es un podcast original de Decano.com. Los futbolistas se sienten futbolistas. O sea, les gusta eso y quieren tener una carrera de eso. Para que ellos disfruten de eso también tienen que entender que su vida no pasa solo por eso. Damián Benchuam, psicólogo del Club Nacional de Fútbol. Para nosotros es importante que tengan otras cosas. Que estudien, que puedan tener una carrera, que terminen el liseo, que sientan de que son útiles más allá del deporte. Entonces cuando ellos están metidos en el deporte lo disfrutan más. Se disfrutan mucho porque después afuera tienen otras cosas, tienen otro tipo de preocupaciones y se tienen que enfocar en eso. A medida que va pasando el tiempo ellos van viendo de que la carrera se puede ir acortando, ¿no? Entonces eso, que disfruten del momento, que disfruten de cada entrenamiento, de cada partido, que entiendan que son experiencias y que hay que afrontarlas con disfrute y con responsabilidad. Y que vivan el momento. Porque después el tiempo pasa, o también entender de que pueden pasar circunstancias que lo dejen afuera. Un técnico no le gusta y vas para afuera, puede pasar, o vino una lesión y se te terminó. Entonces, que aprendan a disfrutar del momento y lo que están haciendo y dejar el 100% de lo que tienen para dar en ese momento va a hacer que tengan una carrera quizás, ojalá no, más larga, pero por lo menos más disfrutable. De que no se guardaron nada por intentar de llegar a un sueño que podrían tener. Importante recalcar que la vida no pasa solamente por el fútbol, ¿no? De que en algún momento se va a terminar y que van a tener otra cosa, entonces les permite disfrutar del momento el que están haciendo. Siempre cuando se da de alguien cercano mueve más las estructuras. Puede pasar acá, que pasa con algún jugador que puede estar pasando de otro club y nos mueve a todos. O sea, también cuando pasan esas cosas, también te replanteas. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Si un jugador se suicida, los jugadores se replantean. Bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué nos está pasando? Nosotros como psicólogos también nos replanteamos. Las instituciones se replantean las cosas. ¿Hicimos lo que había que hacer? ¿Abordamos como se tenía que abordar? ¿O no? ¿Nos faltó algo? ¿Hubo señales que no vimos? ¿Qué se pudo haber hecho? ¿Le sacamos relevancia a una situación que nos estaba mostrando? Abdón Porte se dirigió al Gran Parque Central en la madrugada del 5 de marzo de 1918 y terminó con su vida. Se extinguió sobre el teatro de sus hazañas en plena hora meridiana, escribiría José María Delgado sobre el fallecimiento del histórico Centro Half. Quiso dar el último beso a la tierra querida, escenario ya de legendarias hazañas deportivas, y viendo en ella la representación del club que idolatraba, se leyó en las páginas del diario El Día. Abuelo nunca faltó un partido de Nacional. Cuando yo era un chiquilín, me llevaba, íbamos a la América. Era el padre Roberto, de Roberto Porte. Juan Ricardo Facio, exjugador del Club Nacional de Fútbol, sobrino nieto de Abdón Porte. Y le dijo: Juan, me vengo a despedir. Mi abuelo era tambero, como buen vasco. Esto me lo contó mi abuelo a mí. Me vengo a despedir porque no puedo jugar más en Nacional. Mirá cómo la pierna me quedó dura. Le dijo que si no podía jugar en Nacional, la vida no tenía sentido para él, Abdón. Y le digo: no, muchacho, vení como hago yo, voy a verlo todos los domingos, le corto el pasto, con la guadaña le corto el pasto, mirá si tendremos cosas para hacer en el Nacional, tratando de convencerlo, y convencido cuando terminaron el diálogo de que lo había hecho desistir. Y al otro día le vienen a golpear que él estaba ordeñando ya las vacas para decirle que Abdón se había pegado un tiro, se había matado. Yo he jugado al fútbol y yo puedo entender, ¿no? Yo no he llegado a jugar a los niveles que jugaba él, pero puedo entender ese amor por una camiseta, ese amor, ¿no? Por decir, ahora ya no voy a jugar, ¿qué va a ser de mí? Miguel Ángel Ortiz, autor, novelista y colaborador de la revista Panenka. Estoy en el equipo de toda mi vida, ¿no? Puedo entender esa tragedia que es humana y que es dolorosa, ¿no? Pero está claro que no podemos dejar de lado que hay que evitar, ¿no? El tema del suicidio, igual que aquí también es un tabú, no es una cosa que se hable, cada vez hay más jóvenes que, digamos, van por ese camino y es obvio que hay que trabajarlo. Al final hay que hacer lo que hizo Quiroga. Hay que decir, ojo, aquí hay una historia que está hablando de un amor incondicional por un equipo, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? ¿Por qué ese chico
ha decidido tomar ese camino? Porque igual no supo o no tuvo las herramientas para darse cuenta de en qué momento estaba, ¿no? Él había tenido una carrera brillante, pero se acababa. Y hay que enseñar a todo el mundo que es que esto le pasa no solo a futbolistas, les puede pasar a cantantes, ¿no? Hay ejemplos en todas las artes, ¿no? Que tocan un techo y después de ese techo bajar o simplemente mantenerse es muy complicado. Y hay que, digamos, hacer lo que hizo Quiroga, ¿no? Enseñar a que se toca un techo y después hay que bajar, ¿no? Como todo en la vida. El escritor Horacio Quiroga sintió adentro la historia del final de Abdón, tan así que se vio inspirado para escribir un relato que sería publicado semanas después. Juan Polti, halfback. Para él mismo fue asistido por el propio Delgado, presidente del club, que le contó detalles del siniestro hecho. Llegar desde una portería de juzgado a un ministerio es cosa que razonablemente puede marear, pero dormirse forward de un club desconocido y despertar de halfback de Nacional toca en lo delirante. Pues bien, un día Polti comenzó a decaer. Nada muy sensible, pero la pelota partía demasiado hacia la derecha o demasiado hacia la izquierda o demasiado alto o tomaba demasiado efecto. Cosas estas que no engañaban a nadie sobre la decadencia del gran halfback. Solo él se engañaba y no era tarea amable hacérselo notar. Corrió un año más y la comisión se decidió al fin a reemplazarlo. Medida dura si las hay y que un club mastica meses enteros, porque es algo que llega al corazón de un muchacho que durante 4 años ha sido la gloria del field. Fragmento de Juan Polti, halfback, relato de Horacio Quiroga, publicado en la revista Atlántida de Buenos Aires, Argentina, en mayo de 1918. Yo creo que lo contrario suele pasar más, pero seguro que hay gente que ha leído a Quiroga, ha leído ese cuento y se ha pensado que todo es inventado, porque es que la historia de Abdón parece escrita, digamos, antes de suceder parece escrita, ¿no? La realidad supera en este caso a la ficción porque tiene tantos detalles tan trágicos, ¿no? Que él pierda su sitio en el equipo y vaya a suicidarse en el centro del campo, que es el centro del estadio, el corazón suyo, el corazón de la cancha, esas notas que deja, todo lo que repercute en la gente, ¿no? El primer, digamos, ídolo o de los primeros grandes ídolos que se convierte en mártir cuando el fútbol se estaba convirtiendo en religión. Tiene tantísimos matices la historia que es tan rica que parece literatura, parece que alguien la ha escrito para que todos la leamos, y no, es una realidad, ¿no? Es que el detalle de irse al centro del campo, ¿no? Donde él juega, donde nace el juego, el corazón de un campo, de una cancha, ¿no? Ese punto donde empieza un partido y va allí y se suicida allí. Eso es que parece. Por eso a veces digo mártir también, ¿no? Porque es como ir al centro de tu dolor, ¿no? Al centro que él tenía. Ahí jugaba él, ahí creaba el juego él, ¿sabes? Y va allí. No va al córner, no se suicida en la grada, no, va al centro del campo. Es una cosa de dolor puro, ¿sabes? Para mí es como que se cierra un círculo. Es decir, donde Abdón se quita la vida por la pasión al fútbol, nace la primera jugada del primer mundial, que es el campeonato más apasionado del mundo, el que mueve a millones de hinchas, ¿no? Que era lo que al final también era él. Él era un hincha de Nacional, lo que pasa es que él tenía la suerte de poder jugar, ¿no? Y poder defender la camiseta en el campo, pero él también, por eso es mártir, porque también es hincha del equipo. Y que nazca ahí donde él dejó su sangre es una cosa de decir, oh Dios mío, no se puede cerrar mejor una novela, ¿sabes? No hay que olvidarse que pese a nuestro Estado, que es laico, teníamos una sociedad muy católica, ¿no? Y bueno, sus principios también se veía este acto como algo malo, ¿no? Como algo que por los principios y por sus creencias. Entonces, digo, en ese momento fue un shock, ¿no? No se habla, no se dice. Es un tema que tampoco mucho se habló en la familia. Florencia Facio, antropóloga, sobrina bisnieta de Abdón Polti. Le pregunté a mi abuela, que sería la nieta de Abdón, ¿no? La hija de Juan, y ella me contó la historia. Y que había pasado eso, que él no había podido seguir jugando por una lesión. Fue muy, muy sintético lo de ella, que no había podido seguir jugando por una lesión y que había ido a la casa de quienes eran los padres de Dora, su hermano, a decirle que se iba a suicidar porque ya no podía jugar más en Nacional. Y la verdad que no le creyeron. Pensaron que quedaba en eso y que no, y bueno, y al otro día se encontraron con la noticia. Y como te digo, fue una historia que así como me la dijo,
se terminó. Yo creo que tiene dos ingredientes principales, que viene a ser la tragedia que esconde y todo el simbolismo que tiene la historia al completo, todos los detalles que son tan simbólicos, y luego aparte tiene, por otro lado, que Horacio Quiroga lo convierte en literatura, y todo lo que se convierte en literatura, si es una buena historia, termina perdurando y llegando a otros escritores, ¿no? Después ha pasado por Galeano, aquí en España Vilamazas escribió sobre él. Yo he leído infinidad de textos de escritores que o lo nombran o lo citan, y yo creo que al final Quiroga consigue, con ese pequeño cambio de nombre y esa pequeña, introspección en la historia, ¿no? Meterse por debajo de la superficie. Al final el periodismo se queda en la superficie, pero la literatura entra por debajo. Yo creo que esos dos gestos hacen que perdure mucho más. Y luego aparte es que la historia de Abdón tiene tantos ingredientes tan importantes que por sí sola es pura literatura, ¿no? Por la sangre de Abdón es como un mensaje, un concepto para mí muy amplio. O sea, no sé qué quiere decir, yo lo puedo interpretar una cosa de un lado, ¿tá? Pero no sé qué quiere decir, ni siquiera yo lo tengo claro, conmigo mismo. Quizás pueda ser por el lado, bueno, así a golpe enseguida, ¿no? Bueno, por la sangre de Abdón, para mí, puede significar por alguien que quiso mucho al club. Vamos a llevarlo del lado pasional. La sangre es lo que nosotros, por lo cual nos movemos, tenemos todo, bueno, por esto, ¿no? Algo muy pasional, lo que significaba para él el club, etcétera. Eso, yo quiero llevarlo por ese lado, que me parece más saludable. Ahora, llevarlo por el lado de, ¿cómo fue que me dijiste? La vida por los colores. La vida por los colores. Ahí entramos ya en un tema bastante más amplio y como más entreverado, más como engorroso. Se me viene una imagen en la cabeza que no logro cómo describirla bien, ¿no? Pero como más empedrado, vamos a ponerlo de ese lado. La vida por los colores. Yo disfruto mi vida. Me encanta ir a trabajar, me encanta Nacional, tengo una pasión por el club. Para mí es parte de mi vida. Yo empecé haciendo mi tesis de grado con 24, 25 años. Tengo 40. Entonces ya es casi la mitad de mi vida, ¿no? Que estoy en el club. Yo lo disfruto muchísimo. Y siento que Nacional es parte de mi identidad. Me formó profesionalmente, personalmente, tantos años en el club. Bueno, sí, yo doy parte de mi vida por el club. Eso sí. ¿Qué significa eso? Para mí es ir a trabajar con disfrute. Poniendo todo de mí. En el momento que yo estoy, pongo todo de mí. Todo, ¿eh? Todo. Hay cosas que dejo de hacer por el club porque para mí es relevante. Ahora, entiendo que es un trabajo. Entiendo que es una parte muy importante de mi vida. Eso desde mi lado, ¿no? Estoy hablando como un trabajador, como en esto. Pero la salud está por encima de todo. Y eso lo tenemos que tener claro. Sea yo, seas vos, sea cualquier hincha, todo. Casi todos los clubes del fútbol uruguayo, incluso el tradicional rival, envían muestras de solidaridad y de apoyo a Nacional ante la pérdida de alguien que fue importantísimo para el club. Esa figura de Abdón era muy importante para Nacional. Pese a que ya estaba en su declive, no te olvides de que desde su lesión, estamos hablando en mayo del 17, que era titular indiscutido, era súper importante. Estamos hablando que hacía menos de un año él se había lesionado, ¿no? Para él, para el fútbol uruguayo fue un golpe muy grande. Una leyenda del fútbol uruguayo, un histórico del Club Nacional de Fútbol, había fallecido de una forma que hasta hoy nos cuesta comprender. Porte fue sepultado en el Panteón de los Porta. Una letra hacía la diferencia, pero era culpa, según cuentan los propios familiares, de algún trabajador del registro civil. Sus restos descansan en el cementerio de La Teja con Bolívar y Carlitos Céspedes, como pidió él en su despedida. Abdón se marchó hace más de un siglo y su final nos conmueve hasta ahora. Cada hincha, cada seguidor del fútbol, cada integrante de la sociedad recibe su historia de forma distinta. Lejos del castigo de quienes siempre quieren estar enseñando y señalando, entendamos la importancia y el impacto que tuvo este 5 tricolor. Conmovernos, que según la RAE sería perturbarnos, inquietarnos, alterarnos y movernos fuertemente con esta historia. Y sobre todo, trabajemos para que no suceda más, para poder acompañar
para frenar a tiempo y construir entornos que cuiden más a nuestros cercanos. Él no tiene herramientas para entender lo que le está pasando. Yo creo que él se suicida convencido de su amor por el fútbol y que sin el fútbol no va a poder vivir. Por eso le llamo un mártir. Es un mártir del fútbol. Es decir, es una persona que sin esa pasión que tenía por el fútbol nacional, su equipo, la celeste, ¿no? Por todo lo que le envolvía en su carrera, él sin todo eso, yo creo que no podía vivir. Aparte está el tema de la gloria, de los aplausos, ¿no? Que menciona Quiroga, ¿no? Que también está muy relacionado, pero para mí hay dos puntos, su pasión y luego la gloria y el bajar de ahí, ¿no? Yo creo que hay dos cositas que van de la mano, pero son diferentes. Y entonces por eso yo menciono como mártir, porque yo creo que él tenía un sufrimiento dentro. Todos los mártires tienen sufrimiento, entonces yo creo que él tenía un sufrimiento por su pasión por el fútbol que ya no iba a poder desempeñar, ya no iba a poder jugar o al nivel que él quería jugar, ¿no? Se acababa una carrera y una pasión por el fútbol que no iba a poder. Él veía ese final, ya no estaba en el pizarrón, ya no jugaba, no era el capitán. Claro, eso, por un lado, lo apunta Quiroga como una bajada desde el cielo al infierno, pero por otro lado yo creo que hay una pasión de él por el balón. Y todo eso mezclado lo lleva a la tragedia y para mí lo convierte en un mártir. Una sesión extraordinaria de la directiva de Nacional, celebrada el mismo día del fallecimiento, resuelve costear los gastos del funeral, ofrendar la bandera del club sobre el ataúd de Abdón, colocar la bandera de la institución a media asta e instituir un mes de luto para jugadores y directivos. Antes de partir, el jugador dejó 2 cartas, una para su familia, cuyo destino se desconoce y nunca ha sido publicada, y otra dedicada al presidente del club y la comisión directiva con un pequeño poema al final. Querido doctor don José María Delgado, le pido a usted y demás compañeros de comisión que hagan por mí como yo hice por ustedes, hagan por mi familia y mi querida madre. Adiós, querido amigo de la vida. Nacional, aunque en polvo convertido y en polvo siempre amante, no olvidaré un instante lo mucho que te he querido. Adiós para siempre. Abdón para siempre es un podcast original de Decano.com. Producción general Germán Martínez. Guión Martín Madruga y Cecilia Okretich. Locución Fabiana Villani, Martín Chapesoni y Alejandro Dalto. Ilustración de la portada Pablo Siomei. Las entrevistas de este podcast fueron grabados en Mediarte, taller de radio. En Uruguay, recordá que si pasás por una situación complicada y buscas ayuda profesional, para orientarte, podés llamar a la línea de prevención del suicidio 0800-0767 o *0767, de forma gratuita las 24 horas del día.